Buenas tardes, queridos estudiantes. Mi nombre es Frida Ochoa y soy su asesora virtual para el módulo 5 llamado Argumentación. En la sesión síncrona de hoy vamos a aprender qué es la argumentación. También aprenderemos cuál es la estructura de un argumento. Veremos cuáles son los tipos de argumentos y sus características. Y revisaremos algunos ejemplos de estos tipos de argumentos. Después realizaremos un cuestionario interactivo sobre este tema y finalmente tendremos un tiempo para dudas. Si quieren participar durante esta sesión síncrona, son más que bienvenidos. Pueden participar en el chat o pueden encender su micrófono y su cámara. El tema que veremos en esta clase, que es la argumentación y tipos de argumentos, será de gran utilidad para realizar sus actividades integradoras de esta semana, en las que deberán identificar los argumentos en los textos que se les presentan. Para evaluar habrá una rúbrica en la cual se evaluará el aspecto cognitivo, el aspecto actitudinal, el aspecto comunicativo y el pensamiento crítico. Comencemos esta sesión. ¿Qué es la argumentación? La argumentación consiste en ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Los argumentos tienen una estructura. Veamos cómo es. El argumento se compone de premisas y de una conclusión. La conclusión es la afirmación en favor de la cual se están dando las razones. Y las premisas son las afirmaciones mediante las cuales se ofrecen las razones que apoyan a la conclusión. Veamos un ejemplo de argumento. Un perro estaba encerrado en los establos y, sin embargo, aunque alguien había estado allí y había sacado un caballo, no había ladrado. Es obvio que el visitante era alguien a quien el perro conocía bien. Este es un fragmento de un libro de Arthur Conan Doyle escrito en 1892. En este fragmento podemos ver un argumento. Dividamos el argumento en sus partes. La primera premisa es que el perro no ladró al instante. La segunda premisa es los perros ladran a los desconocidos. Y la conclusión es el visitante era alguien a quien el perro conocía bien. Aquí podemos ver que la conclusión la podemos sacar con ayuda de las dos premisas. Ahora veamos los tipos de argumentos. Hay varios tipos de argumentos, por ejemplo, deductivo, inductivo, analógico y estadístico. Veamos las características de cada uno. En un argumento deductivo, la información de la conclusión ya está incluida en las premisas. De esta manera, la conclusión solo hace explícito algo que ya está dicho en las premisas de manera implícita. Veamos un ejemplo. Todos los artistas son creativos. Gustav Klimt es un artista. Por lo tanto, Gustav Klimt es creativo. Aquí podemos observar que la conclusión, que es Gustav Klimt es creativo, ya está incluida en las dos premisas. Ahora veamos qué es un argumento inductivo. Es aquel en el que, a partir de la información de una propiedad definida en un número suficiente de individuos de una clase determinada, se generaliza en la conclusión la propiedad observada y se atribuye a todos los miembros de esa misma clase. Veamos un ejemplo. Juan es un recién nacido y llora cuando tiene hambre. Óscar es un recién nacido y llora cuando tiene hambre.
Silvia es una recién nacida y llora cuando tiene hambre. Diana es una recién nacida y llora cuando tiene hambre. Tomás es un recién nacido y llora cuando tiene hambre. Por lo tanto, probablemente todos los recién nacidos lloran cuando tienen hambre. En este argumento podemos ver que se toman algunos casos específicos y lo que se observa en esos casos se generaliza para la conclusión. Ahora veamos el argumento analógico. Es aquel en el que a partir de la semejanza establecida en las premisas entre dos o más objetos, en uno o más aspectos, se concluye la similitud de otro u otros objetos en algún otro aspecto, sobre la base de que todos los objetos comparados poseen algo en común. Veamos un ejemplo. Las películas Dogville, Manderley, Bailando en la oscuridad y Melancolía son del director Lars von Trier. Las películas Dogville, Manderley y Bailando en la oscuridad tienen guiones muy interesantes. Por lo tanto, probablemente Melancolía tenga un guión muy interesante. Aquí vemos que se analizan las características de tres películas y se relacionan con la otra película, y la conclusión es que también la otra película es muy interesante probablemente. Ahora veamos el argumento estadístico. En este tipo de argumento se extraen conclusiones sobre miembros de una población a partir de premisas referidas a un porcentaje de dicha población. Se considera que este porcentaje debe superar al 50% para que el argumento sea fuerte. La conclusión debe enunciarse en términos de posiblemente o probablemente. Veamos un ejemplo. El 75% de los habitantes en edad laboral en San Juan de las Angustias está desempleado. Francisco tiene 28 años y vive en San Juan de las Angustias. Entonces, muy posiblemente Francisco es desempleado. En este argumento podemos ver que se toma un porcentaje mayor al 50% y se analiza que ese porcentaje de población pues son desempleados. Entonces, una persona en la edad laboral de esa población pues probablemente también es desempleada. Aquí tenemos algunas de las fuentes que utilicé para esta presentación. Ahora podemos pasar al cuestionario interactivo. ¿Están listos? Muy bien, un momento. Vamos a entrar a la página web Quizzes. En un momento les doy la página web y el código que deben ingresar. Veamos cuál va a ser el código. Ya casi está listo. Aquí está. Debemos ingresar a joinmyquiz.com y el código es 498872. En un momento lo voy a compartir con ustedes en el chat. Ok. joinmyquiz.com y el código es 498872. Muy bien, un momento en lo que ingresamos. Listo.
Estamos listos para empezar este cuestionario interactivo. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué es la argumentación? Opción 1, ¿es una pelea? Opción 2, ¿es discutir para demostrar quién tiene la razón? Opción 3, consiste en ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Opción 4, es afirmar un punto de vista sin dar una explicación. Muy bien, la respuesta correcta es... consiste en ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Esa era la respuesta correcta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la afirmación a favor de la cual se dan las razones? ¿Premisa, conclusión, argumentación o discusión? La respuesta correcta es... conclusión. Muy bien. Vamos a la tercera pregunta. ¿Cómo se llaman las afirmaciones mediante las cuales se ofrecen las razones que apoyan a la conclusión? ¿Opiniones, estadísticas, conclusiones o premisas? La respuesta correcta es premisas. Exactamente. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué tipo de argumento la conclusión solo hace explícito algo que ya está dicho en las premisas de manera implícita? ¿Deductivo, inductivo, estadístico o analógico? La respuesta correcta es deductivo. Siguiente pregunta. ¿En qué tipo de argumento, a partir de la información de una propiedad definida en un número suficiente de individuos, se generaliza la propiedad observada y se atribuye a todos los miembros de esa misma clase? La respuesta correcta es argumento inductivo. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el argumento en el cual, a partir de la semejanza establecida en las premisas entre dos o más objetos en uno o más aspectos, se concluye la similitud de otro u otros objetos en algún otro aspecto? ¿Deductivo, inductivo, estadístico o analógico? La respuesta correcta es analógico. Muy bien. Vamos a la última pregunta. ¿En qué tipo de argumento se extraen conclusiones sobre miembros de una población a partir de premisas referidas a un porcentaje de dicha población? ¿Deductivo, inductivo, estadístico o analógico? La respuesta correcta es argumento estadístico. Muy bien. Así termina nuestro cuestionario interactivo. Espero que se hayan divertido. Ahora podemos tener un momento para dudas. ¿Tienen alguna duda sobre los argumentos y los tipos de argumentos o sobre los temas de esta semana? Muy bien, si tienen dudas pueden escribirlas en el chat o encender su micrófono.
Bien, si no tienen dudas, podemos pasar a la conclusión. En la sesión de hoy aprendimos que argumentar no es pelear, no es discutir, se trata de demostrar una conclusión por medio de razones, que son las premisas. Aprendimos que los argumentos tienen una estructura y que hay varios tipos de argumentos que nos pueden servir para demostrar las conclusiones. Diferentes tipos de conclusiones necesitan diferentes tipos de argumentos. El tema que vimos hoy va a ser de gran utilidad en la semana 2, en la cual aprenderemos sobre los diálogos argumentativos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.